Semana de charlas y cuentos, Viva Palabra TV. Para quienes nos ven desde el canal de Tele Boyacá, desde el canal de YouTube, de Viva Palabra, es un placer para nosotros estar otra semana más. Volvió nuestra programación, pero además vamos a estar en la Semana de las Artes Escénicas. Un aplauso. Primer fin de semana, vamos a tener un espectáculo que es una muchacha que se llama Luna Matista, es una gitana, va a haber lectura del tarot, lectura de la mano, quiromancia, mejor dicho, aquí va a haber ritual y todo, entonces están cordialmente invitados. 20, 21 y 22, 7:30 de la noche, la entrada económica baratica, 20.000 pesitos y bueno, nada, asistan por favor para que no se pierdan esa función. Esta semana tenemos otro cuentero de festival. No les voy a adelantar nada, usted se tiene que quedar ahí quietecito, sin moverse, para que sepa quién es. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3.000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Nuestro invitado del día de hoy es músico, gestor cultural, defensor de los derechos humanos, politólogo. J. Villaza diría que tiene más puestos que un bus. Recibamos con un fuerte aplauso a Pablo Delgado. Él nos marcó con el cuento de inicio de la narratón inaugural. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en el festival? Me he sentido súper bien. Yo estoy aprendiendo cada momento desde que llegué en adelante. Yo creo que para muchos narradores es un gran placer estar aquí y yo creo que para otros es un gran sueño también cumplido. A mí me gusta mucho escuchar eso porque siempre cada año en Entre Cuentos y Flores tenemos algún cuentero del país que nos dice yo siempre quise estar en este festival y es maravilloso ver que el festival marca a los cuenteros en general en el país. Pablo, todas esas profesiones, ¿usted cuándo le da tiempo de contar cuentos? ¿Cómo las amalgamas para que funcione y te dé tiempo de hacer todas estas cosas? Precisamente porque todo tiene que ver con narración oral. Entonces la narración oral se convierte en una metodología, pero también se convierte en una técnica, también se convierte en la forma en la que vos llegas a la comunidad y le hablas de derechos, también se convierte en la forma en la que vos le hablas a los niños y los motivas a leer, también se convierte en la forma en la que de alguna u otra forma previenes a una comunidad contra el reclutamiento. Entonces la herramienta de la narración oral se convierte básicamente en algo que atraviesa mi vida y para que eso se sostenga pues también utilizamos la gestión cultural. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como el secreto está en que atraviesa un montón de cosas de mi vida también. Aquí la pregunta de rigor, ¿cómo inició Pablo en los cuentos? ¿Cuál fue ese primer paso? Nosotros teníamos, de una vez ya lo usted a contar, mi familia tenía una tradición enfrente de las grabadoras esas de cassette, que era grabar sus voces, y entonces tenía tíos que eran poetas y se grababan sus voces ahí, y después reproducíamos el cassette. Entonces yo creo que desde ahí empezamos nosotros en la casa, porque en la casa pues todo el mundo cuenta cuentos. En mi casa yo he tenido la posibilidad de escuchar a mis tías amanecerse hablando. Entonces yo creo que viene desde ahí. Ya como una profesión artística,
tuve la posibilidad de ir a Popayán y conocer un espacio maravilloso que ahora coordino, que se llama Encuéntrate Tito Tú. Ahí vi por primera vez a un narrador que fue el señor Martín Trujillo, y desde ahí me enamoré y me metí a contar cuentos. Hay dos festivales, si mal no estoy, sí, que coordinas, el Ajá. Macizo Cuenta y el Cauca Cuenta. Sí, sí, sí. Me gustaría que habláramos de los festivales, cómo es la metodología, cómo se organiza. Vale, el Festival Cauca Cuenta es la tesis de pregrado mío de Ciencia Política. En la tesis preguntamos cómo la narración oral repara a los sujetos colectivos, cómo la narración oral puede reparar a una comunidad que ha sido víctima de la violencia cuando contamos esos hechos que no son violentos y que estaban antes de los hechos violentos, y ponemos como en función de la palabra el recordar las cosas lindas. Entonces desde ahí nace como una metodología el festival, y pues a esa metodología tuve la posibilidad de que OIM me apoyara como con un presupuesto, y entonces yo me traje amigos a contar historias, y de pronto ya teníamos un festival, y de pronto la comunidad de al lado también quería que fuéramos, y ahora pues ya llevamos 12 años con el Festival Cauca Cuenta, que visita resguardos indígenas, comunidades afro, y obviamente pues está en Popayán. En Pitalito pues era un compromiso que tenía yo con el lugar donde había nacido, y dije voy a proponerle a algunos amigos que están allá que me apoyen con un festival, y ya llevamos ya la cuarta versión de Macizo Cuenta. ¿Y ese funciona más o menos igual? No, Macizo Cuenta funciona en el marco de una fiesta grandísima que ya el municipio tiene como 25 años de hacerse, que es como una especie de semana cultural, pero no es una semana cultural porque dura como 15 días, pero está bien bonito. Entonces ahí logramos abrir un espacio a la narración oral, y resulta ser que cuando llevamos la narración oral por primera vez, pues la gente salió a la calle, hicimos una función como con 800 personas, y al alcalde le encantó. Entonces ahí vamos, esperando que al nuevo alcalde también le encante. Ojalá que sí, ojalá que sí. Mezclas los cuentos con música, y además nos eclipsaste como si fueras el flautista de Hamelin con esa guitarra, y en medio de ese cuento que nos convirtió a todos en niños, ¿no? ¿De dónde nació ese proceso también? O sea, fue como tú tocabas y de repente lo decidiste integrar a los cuentos. Yo conté primero antes de aprender a tocar la guitarra. Maravilla. Yo aprendí a tocar la guitarra en YouTube, porque siempre había querido tocar guitarra. Entonces un día estaba en México, y era mi primera vez en México, y me dicen, bueno, mañana cuentas, mañana tienes una pijamada en una librería, y yo no tenía cuentos para niños, y había una guitarra por ahí, y compuse una canción y después un cuento, y de pronto llevé y me di cuenta que los niños con la música jugaban, y después empecé a aprender de ese mundo, y de pronto ya no pude soltar la guitarra, y ahora los cuentos están con música. Que además, no sé, por lo menos para mí el público infantil es el público más difícil que existe, porque es muy honesto, te dice si no le gusta, te recrimina si le estás cambiando un cuento clásico. ¿Cómo ha sido ese proceso con los niños? Que además, pues, lo que les digo, nos convirtió a todos en niños, pero ¿cómo? Yo creo que hay algo que es como clave, y es que tú te diviertas. Entonces cuando tú te diviertes y cuando puedes lograr divertir y que sea sincero, ¿sí? Los niños también se dan cuenta que eso es sincero, y ese contrato que se hace entre juguemos a esto y ellos responden a esto, no sé si de pronto tú, no sé, te pones enfrente de un niño y le dices, vamos a hacer tal cosa, él como que reacciona también. Entonces en ese contrato tú tienes que ser muy honesto. Y yo creo que el secreto está en que tú te diviertes. Si tú no te diviertes, los niños no te van a creer, y el cuento no va a salir como... Y además que está la música también, que arma como el ritmo de para dónde va el cuento. Yo creo que el secreto está en la diversión que tú le imprimes. Hablabas ahorita de algo que me parece muy importante, y este asunto de los derechos humanos, esos procesos de reparación. ¿Qué cambios has visto en las personas? Porque
quizás nosotros en Viva Palabra hemos visto mucha gente transformarse, ha llegado gente en duelo, gente que ha terminado un proceso de vida y pues se encuentra con los cuentos o que se jubila y decide como por fin voy a hacer algo que yo quería hacer. ¿Cómo ha sido también ese proceso que tiene como mucho más dolor impreso? ¿Has visto transformación a través de ese proceso con los cuentos? Yo creo que la transformación más grande que he visto es la fundación que comenzamos a hacer hace 2 años, se llama Babieca, y que ha ganado la posibilidad de que en lugares donde muchas veces no nos dejan acceder a ciertas organizaciones, nosotros podamos entrar en el Cauca, que las comunidades confíen en lo que hacemos y que sepan que nosotros vamos a trabajar por los niños, por la misma comunidad. Entonces yo creo que la transformación más grande que he vivido yo es esa confianza que se generó entre las comunidades que viven en riesgo todo el tiempo y nosotros. Y también que algunos grupos armados y algunas, no sé, de estos también respeten el hecho de que hay una organización que se dedica a hacer cultura en el Cauca y que de alguna u otra forma también pues vean que es necesario para la comunidad y nos permitan trabajar. Claro, no en todas partes, pero sí en algunos lugares. Que son procesos muy lindos en lugares muy afectados y que siento yo que son los lugares que más lo requieren porque el arte transforma y el arte ayuda mucho a sanar, a poder, sobre todo a través de las historias, porque a veces hay un mensaje implícito que queda ahí en la mente de las personas. Proyectos futuros, cosas que tengas ahí, y también me gustaría que habláramos un poco del trabajo de la fundación. Proyectos futuros, en este momento nosotros tenemos, bueno, en lo personal ando muy metido en el tema de la organización y el reconocimiento de la narración oral a nivel país, y hemos venido trabajando con unos amigos de distintas partes de Colombia para que pues el país tenga una mesa nacional de narración oral. Yo creo que poco a poco vamos a darnos cuenta de qué es lo que está pasando ahí, y que ojalá muchos narradores se integren a esto porque van a pasar cosas lindas. Entonces se va a armar una mesa nacional de narración oral, hay una investigación que ya se hizo también, entonces eso. Con el proyecto Fundación Babieca estamos haciendo una maleta, bueno ya la hicimos una maleta para la Cruz Roja, donde hicimos la maleta tiene un montón de artilugios, juegos a través de la oralidad para trabajar con comunidad. Entonces queremos hacer nuestra propia maleta de oralidad, ¿no? Para trabajar con comunidades en el Cauca y en Colombia, pues. Qué maravilloso. Y antes de que nos vayamos, un poquito sobre ese trabajo que se hizo, recopilando sobre todo trabajos de investigación, cuántos cuenteros hay en este país, localizados en el mapa, que me parece un trabajo muy interesante que se está haciendo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ese proceso, bueno, hay veces que realmente lo que nos falta es simplemente juntarnos y después de hablar tanto, comenzar a hacer. Entonces yo creo que es un gran paso. No están todos los narradores del país, hace falta mucha gente que se inscriba, pero el proceso está firme porque de alguna u otra forma la misma investigación que el ministerio financió, pues es un reconocimiento a que existe la narración oral y que no es parte de las otras disciplinas del teatro, sino que es una línea que nosotros en Colombia a esto le llamamos cuentería, que esa cuentería debe tener también su política, sus programas y sus proyectos, y que debe ser reconocida a nivel nacional como una manifestación también no solamente del arte, sino también de lo que es la cultura en Colombia. Nosotros tenemos un montón de salas, tenemos un montón de manifestaciones de calle que ha estado por mucho tiempo en el país. Es más, hay técnicas que son solamente de la narración oral de Colombia, como el hecho de abrir ruedo. Mucha gente en Colombia cree que ir a la calle a contar y el tema de abrir ruedo es algo que solamente se da acá, y que es toda una técnica que gente que viene a otras partes dice: yo quisiera aprender a hacer eso, y obviamente un montón de cosas también que de pronto se pueden salir ahorita en la conversa. Sí, además el fenómeno de la cuentería universitaria en Colombia, que
que es muy, muy reconocido y que tuvo mucho auge durante los 80, los 90, ese proceso. Me gustaría que hablaras una última pregunta sobre cómo eliges los cuentos. ¿Cuál es ese proceso en el que tienes para elegir los cuentos? Pues mira que para mí es una cosa como tan orgánica, como que yo, hay algo básico que yo meto en mis cuentos y es a mi mamá. Mi madre tiene, yo no sé, está ahí, o mi madre o mi abuela como que siempre están ahí. Entonces yo como que siempre trato de que los cuentos resulten ser como una conversa que tengo en casa, como una conversa, como si estuviera con mis tías, como si estuviera en familia. Creo que los cuentos que logran esa aura son los que me gusta contar. Y yo me siento también cuando me pongo a contar, yo siento que estoy como en el sofá de mi casa y que agarro la guitarra y le toco a mi familia. Entonces creo que los cuentos que logran generar esa aura para mí son los que me divierten. No me gusta hacer cuentos porque sí, o porque la convocatoria, o todo ese rigor. Me gustan más los cuentos que como que tienen, no sé, como esa carnita sazonada en casa y eso, me gusta más eso. Durante la entrevista te hemos estado viendo con ese paquete y en esa sala somos chismosos y queremos saber qué es lo que hay ahí, porque sí, en esta sala los cuenteros somos chismosos por naturaleza. Yo era intrigada, yo él era hablando y yo miraba el paquetico y decía, ahí hay algo, si nos cuentas. Bueno, yo les conté que cómo aprendí a contar cuentos para niños, que hice un cuento porque no tenía que contarle a los niños. Pues yo estoy cargando aquí, es mi primer libro, de mi primer cuento para niños, y se llama Luego Regresa. Es así como me vieron contar. Con este cuento pueden ustedes jugar con los niños, también es interactivo, tiene ilustraciones, todo el cuento tiene ilustraciones. Lo escribimos hace muchísimo tiempo y ahora que pues soy papá, estuve viviendo con mi hijo todo lo que fuera su edad fetal, y pues dije, voy a escribir un cuento para niños, y de aquí nació el cuento y estábamos con este cuento ya ¿cuánto tiempo? Ya lo sacamos en mayo, lo estamos vendiendo. Entonces eso quiere decir que si la gente te contacta por las redes sociales, porque los que estuvieron en las salas pues se los llevaron, los que trajo a Medellín ya son nuestros amigos, pero los que te contacten por Instagram pueden también adquirir el libro. Sí, tenemos envíos a todo el país. Bueno, nada, maravilloso tenerte en el programa. Ojalá el tiempo en televisión fuera más largo, bacanas hablando de la narración oral unas buenas horas aquí, pero como el tiempo en televisión es muy corto, muchísimas gracias, Pablo, por mostrarnos ese libro, por mostrarnos esa maravillosa actividad que tienes en el Cauca. Y nosotros la próxima semana estaremos con otro cuentero de festival. Nos vemos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Buenas noches. ¿Y esa energía qué? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues ya me presentaron, ya me han dicho que hay que estar pendiente porque aquí estamos al ritmo del metro. Entonces voy a entrar a lo que es, ¿vale? Pues como ya dijo Giovanni, mi nombre es Pablo. Para mi mamá soy el gordito. Para mi abuela soy Corrorró. Para mi exnovia soy Pablo el culpable. Y para todos ustedes el que les va a contar hoy historia. Tengo un recuerdo aquí en el alma que quisiera no arrancarme.
ese olor a chocolate con canela en la cocina de mi abuela. Mi abuela y mi madre están locas. Están tan locas esas señoras, vea, que hacen un ritual, pero cuando yo era un niño hacían un ritual sumamente mágico que me parecía un poco loco también al mismo tiempo. Pero antes de contarles lo que hacían ellas, les voy a decir dónde vivían. Mi madre y mi abuela vivían en la entradita a la vereda Santa Rita, ahí donde el camino coge curva, donde había una casita que se iba de lado. Esa casita era la casita de mi abuela. En las noches mi madre y mi abuela se enloquecían viendo las novelas y comenzaban a pelear con el televisor. ¡Ay no, esa mala es muy mala! ¡Ay no, pero esa protagonista sí es muy tonta! Y mi abuela decía por allá, ¡ay no, esa novela está lo más de buena! Y a mí me encantaba hacer algo maravilloso y era cantar comerciales. El detergente es un ropa dura más, para la ropa y para limpiar. Ustedes cantaban comerciales también, pero no estoy tan viejo, ya me di cuenta. Así como Magicolor, doble punta, doble color. Muy bien, excelente. Por esa época mi mamá y mi abuela se veían una novela que se llamaba Las Aguas Mansas. Canal A presenta Las Aguas Mansas. Y mi abuela dejaba lo que estaba haciendo y mi madre también, y empezaban a ver la novela y de pronto la franja institucional interrumpió la novela y salió un presidente en el televisor diciendo: colombianos, mi país es horrible. Colombianos, quiero comunicarles que el país acaba de entrar en crisis energética y tendremos que cortar el servicio de la energía a las 6 de la tarde y al otro día lo volvemos a poner a las 6 de la mañana. Lo que no sabía aquel presidente era que mi madre y mi abuela veían la novela de Las Aguas Mansas a las 8 de la noche. Si mi abuela y mi madre eran locas, ahora sí empezaban a enloquecer peor. Con el televisor apagado se quedaban las dos ahí, esperando como si por arte de magia de pronto llegaría la luz y no pasaba absolutamente nada. Las vecinas de la vereda Santa Rita se reunían en la tienda y comenzaban a hablar de la novela. Es más, llegaron un día a la locura profunda esa de inventarse lo que había pasado en la novela, porque habían pasado muchos días sin verla. Yo creo que la mala ya la encerraron, decía una. Yo creo que el bueno y la buena ya se reconciliaron. Y de pronto pasó un vecino diciendo: yo creo que la novela ya se acabó. Las mujeres de la vereda Santa Rita entonces se organizaron y decidieron, tomaron una decisión radical. Una de ellas dijo: compañeras, nosotros nos dedicamos a cuidar a esos... es que en México no dice pendejo y eso es una... a cuidar a esos sinvergüenzas. Hacemos la comida, ayudamos en el campo, vemos de los niños y nuestro único espacio de esparcimiento es la novela. Y decidieron un lunes no hacer las labores que siempre hacían, hasta que los hombres de la vereda Santa Rita compraran una planta eléctrica y pudiera al menos un televisor en la vereda Santa Rita, pues poder sintonizar la novela y no perderse más esa novela que para mi abuela y mi madre estaba súper buena. Pero el día lunes no pasó absolutamente nada. El martes dijeron que no iban a cocinar y el martes no pasó nada. El miércoles dijeron que no se iban a levantar de la cama, pero no pasó nada. Y el jueves las mujeres de la vereda Santa Rita entraron en huelga de piernas cerradas. Yo quiero darle un aplauso a las mujeres porque pueden, a través de la organización, cambiar el mundo. Pues el viernes los hombres de la vereda Santa Rita habían hecho una colecta y habían comprado la primera planta eléctrica de la vereda Santa Rita. Eso fue todo un acontecimiento.
acontecimiento. Después del mediodía no sabían en qué televisor se iba a ver la novela. Era Aguas Mansas. Escogieron el televisor más grande de una vecina. La vecina sacó el televisor, no sé, esto es muy popular. No sé si alguno de ustedes lo vivieron. La vecina sacó el televisor afuera de su casa. Y cada uno de los habitantes de la vereda Santa Rita, hombres y mujeres, y niños también, cada uno con un asientito, nos hicimos enfrente de la casa de la vecina, en la carretera, haciendo como especie de teatro improvisado. Mi madre, mi abuela y yo agarramos una butaquita y cuando íbamos llegando la vecina estaba en un mar de preocupación. Ay, vecina, yo no sé qué me está pasando, mire que es que no agarra la señal. Y mi mamá se quedó viéndome a mí. Papito, hágame un favor. Súbase al techo y mueva la antena. Porque antes no había Netflix. Antes se agarraba la señal en una antena de aire que se ponía en el techo. Y entonces me subí y desde ahí comencé. ¡Ahí! Y abajo respondían ¡no! ¡Sí! ¡No! Pero yo soltaba ahí ¡se dañó! Y yo ¡ahí! ¡no! ¡Sí! Y yo soltaba ahí ¡se dañó! Ay, mamá, lo que pasa es que cuando yo agarro la antena, pues sacar la señal, pero cuando la suelto se va. Y mamá, papito, pues se va a quedar ahí porque yo no me pierdo la novela. Y estaba yo ahí teniendo la antena cuando de pronto veo llegar al ser más hermoso de la vereda de Santa Rita. Hermoso para mí, un niño campesino, ¿no? Se llamaba Lucía. Y Lucía era una niña campesina que su mamá le armaba una moña, le templó atrás. La pobre quedaba así con un cara de velocidad, cachetico rosado. Dios mío, yo me quedaba pero mal cuando la veía. Y desde ahí la vi yo, ay, Lucía. Y de una, el amor y sus conspiraciones con el universo. Yo llegué y saqué una moneda de 50, esas que eran grandototas. Y no sé si ustedes se acuerdan, esas antenas de antes, para que agarrara señal le ponían una tapa de olla grandotota así. Y de la tapa de la olla salía un alambre. Entonces yo agarré la moneda y enredé el alambre en la moneda y ¡fua! Y no se fue la señal. Y bajé. Me hice al lado de Lucía. Tengo un recuerdo aquí en el alma que quisiera no arrancarme. Fue verte por primera vez y que tus ojos se entendieran que la clave era sencilla, era tan fácil, simplemente sonreír. Ay. Lucía, vamos a jugar algo, no vea la novela. Ay, no, yo sí quiero ver la novela. Ay, venga, juguemos. Ay, no me moleste. A mí me encantaba hasta que me hicieron parábolas. Lucía y yo estudiábamos en la misma escuela. Lucía era tan inteligente que ella aprendió a hacer el 2 sin necesidad de dibujar el pato. Era tan ordenada ella era que no mezclaba ni las témperas ni las plastilinas. Yo llegaba por la tarde y le decía a mi mamá, esa Lucía es la niña más inteligente del salón. Cuando la ponen a pegar lentejas en el dibujo ella no se sale. Y mi mamá, ay papito, ¿a usted le gusta Lucía, cierto? Y yo, a mí que me va a gustar esa muchacha. Pero me encantaba. Por esos días, en junio, Pablito cumplía años. Y mi madre me dijo, papito, le voy a hacer una fiesta ya. Va a haber pastel, va a haber piñata. Vea, papito, vea, yo quiero que usted invite a todos los niños de la escuela. Yo le dije, madre, ¿puedo invitar a Lucía? Sí, mi amor, voy a invitar a Lucía. Es más, ¿sabe qué, papito? Le voy a enseñar una cosa que todo hombre tiene que aprender para enamorar a una mujer. Le voy a enseñar a bailar. Saca a mi mamá todas las tardes después del trabajo de ella una berraca grabadora de esas caseteras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí.
mete un cassette. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127.